Hace muchos años, ya 40, que uno tiene la suerte de estar en los medios, y cuando hago este tipo de notas a veces me pregunto, ¿no estaremos cargoseando a la gente? Y después digo, no, tal vez estemos ayudando para que se siga difundiendo un tema que bajo ningún punto de vista tiene que salir de la agenda periodística. Por eso la molesto a Sol, que es la mamá de Renato Nicolini. Se empiezan a conocer identidades de fallecidos, que son más de 50, por el fentanilo adulterado, y esta historia es durísima. Es un chico de solo 18 años que tendría que estar vivo y que lamentablemente por esto está muerto. Sol, gracias por atendernos. Aquí el exprimidor soy Ari. Hola, buen día, ¿cómo estás? Y yo me cuidé de no decirte ni buen día ni cómo estás, porque me imagino cómo estás, aunque nunca se sabe cómo es esto hasta que a uno le toca. Le recordamos a la gente rápidamente que tu hijo en Chascomús tuvo un accidente motociclístico, que no estaba la sofisticación o la tecnología necesaria en el hospital local para que lo atendieran, y ahí vino lo peor, que lo llevasen al Hospital Italiano de La Plata, donde desde el primer día, para mantener la sedación, le dieron fentanilo, y lamentablemente eso lo mató. Claro, sí, porque al administrarle el fentanilo ya estaba contaminado con las dos bacterias, y estas dos bacterias le producen una neumonía y después la neumonía una meningitis, y bueno, ahí se complicó todo. De hecho, él había tenido un impacto en el cráneo, la situación no era tan grave. Claro. Si él hubiera ido a un nosocomio donde el fentanilo no estaba adulterado, él hoy estaría vivo. Sí, en el mismo hospital, igualmente. Yo no, a ver, no culpo al hospital ni a los médicos, porque tienen unos médicos excelentes. El tema es que justo le tocó que le administraron esta medicación con estas dos bacterias que le producen una neumonía, de la neumonía pasa a una meningitis, y claro, al pasar el antibiótico, estas bacterias son súper resistentes, no las pudieron controlar nunca, y eso hace que el cuadro de Renato se empeore, ¿no? Y lo vaya llevando a la muerte de a poco. Sol, ¿cuándo empezás a sospechar que la situación era extraña, que había algo que no te cerraba? Y ya en el tercer día cuando él empieza con fiebre, que me dicen que tiene neumonía, porque le hacen una placa y sale tiene una neumonía en el pulmón en el lado izquierdo. Ahí ya me parecía rara, pero bueno, viste que con todos los nervios del cuadro que él estaba teniendo, tampoco le di mucha importancia y me quedé con lo que ellos me dijeron, una vez hospitalaria. La realidad es que cuando le diagnostican muerte cerebral, ¿cuántos días pasaron desde que él había llegado al hospital? Y 9 días. A él le diagnostican la muerte cerebral el día 4, el hospital, y el 5 la confirma Cucaiba. Y vos ahí tuviste, esto es tan abnegado, ¿no? Estás perdiendo un hijo y sin embargo no fuiste resentida, quisiste que la vida de tu hijo siga en otras vidas a través de sus órganos, ¿es así? Sí, eso siempre, porque siempre se habló de chiquitos y toda la familia, el padre y los hermanos, todos compartimos, y yo creo que cualquiera donaría, así que sí, no sé, ni siquiera se pensó eso. Realmente yo admiro tu interés a tu temple, pero por supuesto una cosa no quita la otra. Vas a ir hasta las últimas consecuencias para que acá paguen los culpables. Sí, es más, nosotros fuimos los primeros que nos presentamos en el hospital con mi tía, que ella es la abogada la que está llevando la causa, y somos 4 de los 5 querellantes que hay. Hay re poquitas familias presentadas en la causa. Se va a sumar Ale Cabrera, estamos como para los que nos siguen a través de la app, como decimos en nuestra pantalla, con Sol, la mamá de Renato, una de las víctimas, un chico de 18 años que muere por fentanilo adulterado. Hola Sol, también no te pregunto cómo estás, te felicito por tu temple, por seguir y por tratar de que esto se esclarezca. ¿Cómo reaccionó el hospital cuando se enteró del fentanilo adulterado? ¿Hubo alguna cuestión de ocultamiento al principio o fue rápidamente notificado? No, hubo ocultamiento sí con las familias, no entre ellos, porque ellos, si bien sabían que tenían una contaminación, había algo que les estaba produciendo la neumonía y esto hacía que los pacientes fallezcan. Ellos empiezan a hacer una investigación el día 15 de abril y llegan hasta el día 29, que es donde se dan cuenta que el fentanilo era el causante, el que tenía estas dos bacterias. Perdón, repetí, ¿cuántos días tardaron en darse cuenta que el fentanilo era el causante? Ellos arrancan el 15 de abril y el día 29 llegan a saber que era el fentanilo. ¿Y a ustedes cuándo se lo dicen? Si es que se lo dicen en algún momento.
A nosotros no nos dicen, nunca nos dijeron, a nosotros nos dicen después que Renato fallece, cuando yo voy con mi tía al hospital a pedir una reunión con el director y a preguntarle, que me explique si era verdad esto que yo había escuchado, lo que me cuentan, y él ahí me confirma, pero en ningún momento me llamaron y para decirme nada. Además, Renato, ellos están saliendo el día 29, Rena fallece el día 5, esos 5 días que él pasa internado ya con la contaminación, ni siquiera fueron capaces de llamarnos y decirnos lo que estaba sucediendo con él. ¿Y cómo se encontraron con los otros querellantes? Porque la verdad que yo como periodista lo estoy siguiendo desde el día 1 este tema y era muy difícil encontrar familias y víctimas, nombres de víctimas, para justamente tratar de indagar un poco más. Sí, no, y eso lo vio mi tía. Mi tía, viste, que ella es la que puede entrar a la causa y ver, ve que hay 5 querellantes, entre una somos nosotros, otro es el hospital italiano, hay una familia de un hombre mayor de 72 años, creo, otra familia de un chico de 22, y no sé quiénes son los otros, no sé si están presentados con abogados, pero sí que mandaron mail pidiendo que se investigue la causa de los fallecimientos de las familias. O sea, a vos te queda claro que el hospital italiano no tiene responsabilidad, sino que ha sido lamentablemente víctima también de esto. Y a ver, son responsables igualmente, ¿no? Porque alguna responsabilidad tienen. Pero como van juntos como querellantes, claro. Claro, son víctimas igual que nosotros también, porque ellos compran una medicación. ¿Y cómo van a saber que está adulterado si eso supuestamente ya está aprobado, ¿no? Se hacen controles, el ANMAT es el que interviene en todos esos controles. Entonces también falló el ANMAT. Entonces, ¿ustedes contra quién están yendo? Y nosotros contra todos. Primero vamos contra el hospital porque primeramente nosotros llevamos a nuestro hijo al hospital y ahí es donde surge. Y después de ahí irán saliendo otros culpables, ¿no? El hospital va a decir, no, nosotros no fuimos y bueno, de ahí se verá. ¿Te pudiste despedir de tu hijo? ¿Rápidamente quedó sedado y entonces no había manera de hablar con él? ¿O llegó a estar consciente poco antes de fallecer? No. Él estuvo consciente. Él el día 4 de estar internado, él se le baja la sedación y está consciente. Es más, lo tienen que volver a sedar, como relajarlo un poco, porque se había levantado muy nervioso y quería sacarse el tubo, porque estaba con un ventilador, estaba respirando. Y nada, se quería sentar, movía las piernas, los brazos, vos le hablabas y él te respondía apretándote la mano, abría los ojos. Por eso la evolución que él tenía del golpe, y lo que me decía el jefe de terapia intensiva, es que él del golpe venía evolucionando bien, pero lo que lo estaba matando, lo que lo estaba matando, sino lo que le estaba complicando el cuadro a Renato era la fiebre que no podían controlar. Y la fiebre se originaba en la infección y la infección se originaba en el fentanilo. Claro, sí. Angie. Quería preguntarle qué le parecía que estaba pasando con las demás familias, porque como decía Ale, hay muy pocas denuncias. ¿Te parece que hay miedo? Sí. ¿Qué es lo que está pasando allá? No creo que sea miedo. A mí me parece lo que no hay es información, porque calcula que si a nosotros no nos avisan, yo me entero por un paciente del hospital, en realidad yo me hago amiga de un chico que tenía el papá internado al lado de Renato, en la terapia intensiva. Y si no, las autoridades de los hospitales no están avisando a las familias, ¿cómo se van a enterar? Bueno, pero ya se sabe públicamente, digamos, que todas estas muertes y no hay tantas denuncias. Sí, el tema es que hay muchas familias que tampoco conocen la medicación, porque calcula que vos subís a una terapia intensiva, tenés un montón de medicación que se les pasa por bomba, y si la gente no conoce qué medicación es, tampoco van a saber. La persona con la que recién mencionabas que hicieron amistad, un buen vínculo, ¿tenían un paciente que también falleció? Sí, él fallece, pero a él le pasaron de otro laboratorio, así que él no estuvo contaminado justo. Ah, pero o sea, él no muere por fentanilo. No, él muere por una patología de él, del propia, pero a él justo le pasan a el otro laboratorio que estaba trabajando en el hospital. Es muy interesante e importante lo que decís, porque bueno, además habrá pasado por tu cabeza 1000 veces, porque estando en el hospital italiano te pudo haber tocado A o B, a tu hijo le tocó A que estaba contaminado y al otro muchacho B igual falleció, pero no muere por el fentanilo. Claro, sí, y era la cama al lado, pues era una cama al lado de la otra estaba. Así que, sí. Es una historia de película, no te quiero meter ficha, pero están 2 personas internadas en la misma habitación del hospital italiano y bueno, una de qué edad era. Y Renato tenía 18. No, Renato 18.
Sí. ¿Y el otro? Y el papá de este chico tenía unos 72 años, Ajá. 73, no era Y están en la tampoco. misma habitación, a ambos hay que darle fentanilo, pero a uno le dan, en este caso lamentablemente a tu hijo, a Renato, le dan el contaminado o adulterado y al paciente de al lado le dan uno que estaba bien. Otro laboratorio, claro. Sí. Impresionante esta historia, ¿eh? Sí, Sol, vos entiendo que sabés bastante del tema porque entiendo que sos enfermera. Las bacterias que tienen el fentanilo, una no tiene antibióticos y la otra es resistente a la mayoría de los antibióticos. ¿Es así? ¿Por eso es tan mortal este tema? Sí, la Klebsiella es una de las que es resistente y la Ralstonia Pichetti es una de las que no tiene tratamiento. Claro. Por eso es que a Rena se le estaba haciendo combinación con 2 antibióticos fuertes y no pudieron hacer nada, no servían. ¿Dónde te desempeñás como enfermera? Yo trabajo en Chascomús, en un hogar de ancianos que depende del hospital municipal. El hospital municipal donde lamentablemente no podían atender a tu hijo, ¿es así? Claro, sí. Pero él se pega el palo con la moto y tiene un impacto en el cráneo y era tal la gravedad que no lo podían atender. ¿Qué era lo que faltaba? ¿Aparatología? ¿Qué faltaba ahí en el hospital de Chascomús? Lo que falta por ahí es complejidad. No hay una terapia intensiva tan compleja como la que tiene el italiano o el hospital de Cruces, ¿no? Eso es lo que faltaba y por ahí faltaban también neurólogos, también están faltando médicos. Qué desastre. Chascomús Y viene- no es un sí, Chascomús Chascomús, viene no es un pueblito Chascomús, es una ciudad ya bastante No. crecida como para... Sí, Qué bárbaro. es lo que nosotros decimos, aparte es un hospital que está en medio de la ruta, tenés La Plata o Mar del Plata entre medio, no tenés otro. Ahí lamentablemente hay hipótesis de accidentes varios, no solamente por Chascomús, sino por la Ruta 2 tan cercana, ¿no? Sí, Y si por te- eso, y al no tener complejidad se tienen que derivar, pues no se los puede Tremendo. tratar acá. Increíble, te pegás el palo por la Ruta 2 en el kilómetro 100, 120 y en vez de llevarte a Chascomús te tienen que llevar a La Plata. Divague. Y sí, el más cerca es La Plata, sí. Bueno, yo te repito, admiramos tu entereza, tu temple, porque estás hecha mierda, como no podía ser de otra manera, pero le estás poniendo un inmenso espíritu de búsqueda de justicia por vos, por tu Sí. familia. Sé que Renato tenía un hermanito, ¿no? O más de un hijo tenés ahora. No, Renato tiene 3 hermanos Ajá. más. Tiene un hermano varón, él era el más chico igualmente. Después tiene un hermano varón más grande, 1 año y medio se llevan, y después tiene 2 mujeres que se llevan 5 años de diferencia. Estaban con un negocio familiar, tengo entendido, ustedes, con Renato. Claro, sí, por eso era que era tan conocido acá en Chascomús, porque él tenía una cerrajería y la cerrajería es como única en la zona porque hace autos complicados, entonces era conocido por eso también. Y él se había especializado a los 18 años, ya era un eminente cerrajero. Sí, lo aprendió del padre y bueno, es un negocio que ya viene de familia, ¿no? Del Claro. abuelo también. Bueno, a disposición, si ves que el tema no vuelve a estar en los medios, si necesitas refrescarlo o hay alguna novedad a nivel judicial, por cierto que te vamos a volver a convocar, estamos a tu disposición. Y por último, el listado de muertes es 52 y contando, ¿no? Hay un listado blue Sí, que habla de está más bueno. de 100 muertes. Opa. Por que podría haber sido transferido a otros nosocomios también. ¿Y qué sabes al respecto, Sol? ¿Qué se dice? No, yo conozco el caso de una chica que habló conmigo, que también se atendió en el hospital italiano, que este paciente no lo cuenta el hospital italiano. Ellos informan de los 18 que ellos tienen internado y de los que fallecen. Y en este caso Este no es un chico paciente fue fallecido. internado 2 días. Perdón, la Sí, chica que habló él con vos es la paciente o familiar de un fallecido. No, es hermana de un chico que fallece. Él está internado 2 días en el italiano, le pasan fentanilo, le hacen el traslado a un hospital público y él muere en el hospital público. Ok. Pero ese paciente del hospital italiano nunca lo denuncia tampoco. Bueno, entonces lo que te voy a pedir ahora cuando interrumpamos la conversación al aire es que no cortes para que con nuestro productor, con Nico, justamente puedas pasarle el dato si querés de esta persona, así también la convocamos para otro día al aire, ¿te parece? Bueno, Sí, por supuesto, ella avalara esta cuestión, por supuesto, si no. Te mando un beso inmenso y mucha, pero mucha madre, que aquí estamos para respaldarlos.